buenos días, buenas tardes y buenas noches. Los saludo desde mi exilio. Soy Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación del Gobierno de Transición y ahora transmito desde Washington, D.C. Quiero dar la bienvenida en este tema tan importante, en este día tan importante, un día más de movilizaciones en Bolivia, porque están entregando uno de los recursos más importantes de nuestro país, lo están rifando y están poniendo en riesgo incluso un lugar maravilloso que tiene Bolivia, como es el Salar de Uyuni. El día de hoy tenemos la presencia de Héctor Córdoba, analista, un conocedor en temas mineros, en temas de litio, y por supuesto, con nosotros, como siempre, está Senta Rec, co-conductora del programa, un programa donde se dicen muchas cosas que los otros medios de comunicación no se animan a decir, a revelar o a poner en sus redes. Senta Rec, senadora, analista permanente de Diálogos Sin Permiso, bienvenidos. Gracias, Roxana. Un placer de nuevo volver a conversar, dialogar sobre temas que nos interesan a los bolivianos, que los bolivianos están esperando conocer. Y hoy, claro, muy complacidas ambas por la presencia de Héctor Córdoba, que es un analista minero y miembro de la Fundación Jubileo, una fundación muy importante dentro de nuestro país, con mucho prestigio, entre otras que han generado un documento importante, un comunicado importante para el pueblo de Bolivia, y por eso nos interesa muchísimo la posición de estas instituciones que han tenido a bien advertir al pueblo de Bolivia, advertir a la ciudadanía y advertir a los parlamentarios que analicen estrictamente los contratos de litio, porque así como están suscritos, así como han sido enviados, son contratos que son lesivos para la economía de los bolivianos, son lesivos a la fe del Estado y deben ser rectificados. Caso contrario, podemos entrar en una situación muy grave, podemos ir en contra de los principios por los cuales hemos jurado a nuestra representación parlamentaria. Pienso que es importante tener en primer lugar, querida Roxana, como siempre lo hacemos, la palabra de nuestros expertos. Y por eso vamos a escuchar al señor Héctor Córdoba. Muy buenas noches, Roxana, Senta. Muy agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes y con todas las personas que nos escuchan y nos ven algunas ideas que hemos trabajado entre varias instituciones a propósito de los contratos que ILB ha firmado con una empresa rusa y con un grupo chino. Es fundamental que nuestros asambleístas y la opinión pública en general conozcan algunos detalles para fijar una posición sustentada acerca de lo que son y significan estos contratos para la economía y la soberanía nacional. Muchas gracias. Entonces, estoy a sus órdenes. Primero, hemos visto en Bolivia una aprobación en la comisión que estaba tratando el tema del litio, una aprobación entre gallos y en medianoche, pero además una aprobación maliciosa, donde parlamentarios que dicen ser opositores se han prestado para que el régimen pueda dar el primer paso y entregar uno de los recursos más importantes que tiene el país a una empresa china, un contrato totalmente desfavorable. Ustedes han analizado esta situación. Aparentemente el gobierno va a seguir con esta arrolladora, tal vez quiera hacer lo mismo en la Cámara de Diputados cuando entre en debate, sorprender a todos para aprobar esta ley, esta normativa. Yo quiero hacer antes una aclaración, Roxana y estimado Héctor. Mire, el gobierno comunista chino, el Partido Comunista Chino, que está a cargo del gobierno,
tiene mucha trayectoria y mucho manejo en este tipo de contratos desfavorables a muchos estados, a muchos gobiernos. Esto ha pasado de manera muy crítica en África. África tiene ahora una crisis muy grande con todo lo que son extracción de minerales, porque justamente sus gobernantes han firmado estos contratos leoninos, donde no queda nada para el pueblo, todo es deuda pública. El gobierno comunista chino es experto en hacer contratos lesivos a los estados con los cuales hace estos contratos. Pero también hay que aclarar que no es por ignorancia de los estados que firman, es porque justamente se vuelven cómplices de estos gobiernos, porque por otros intereses, por intereses que no son los intereses de la patria, generan estos contratos. De esta manera, queremos decir que el presidente Arce en el presente está queriendo firmar o ha contratado una empresa china con serias deficiencias, con serios cuestionamientos, y está haciendo un contrato con cláusulas totalmente adversas a los bolivianos, donde vamos a quedar 30 y más años endeudados, a fondo perdido, sin ningún compromiso. Eso es lo que nos va a decir nuestro experto. Pero ¿por qué lo hace al casi finalizar su mandato? Esta es nuestra pregunta también. ¿El Parlamento será que tiene que ser cómplice de una situación que es terriblemente lesiva para el Estado boliviano? Y acá es donde en mi papel de parlamentaria yo tengo que decir de manera clara, el Parlamento debe ser guardián de la Constitución política del Estado. Ese es nuestro deber primero. Para eso hemos asumido la responsabilidad de respaldar las decisiones de nuestro pueblo y de representar a nuestro pueblo. Sin embargo, el Parlamento está también queriendo cumplir un papel de cómplice. Y eso es lo que vamos a cuestionar. Pero para que este cuestionamiento sea válido, primero queremos que el experto, el señor Héctor Córdoba de la Fundación Jubileo, un analista minero, nos diga cuáles son los temas más sensibles de este contrato. Bueno, hay varios temas que podríamos denominar sensibles. Uno que es bastante delicado. Se habla de una inversión de parte del grupo chino de 1.030 millones de dólares. En realidad no se trata de una inversión, es un crédito al Estado boliviano. Exacto. Porque durante la ejecución del proyecto hay que devolver estos 1.030 millones de dólares. No es que se está poniendo ese dinero así como lo hace un inversor cualquiera. No, este es un crédito. Eso es lo primero. Luego, hay varios elementos que resultan ser delicados. Este contrato con el grupo chino tiene dos líneas de trabajo. Una línea para tratar de recuperar el litio que no puede la tecnología que se ha puesto en marcha en la planta que actualmente está funcionando y que tiene capacidad de producir 15.000 toneladas al año de carbonato de litio. Y la otra línea que trabaja con salmuera fresca, con tecnología de extracción directa de litio, para producir 25.000 toneladas por año de carbonato de litio. La primera línea parece positiva de entrada porque no se está descartando un proyecto que está funcionando. Hay dos plantas, una de cloruro de potasio, otra de carbonato de litio, que funcionan. Actualmente a un porcentaje muy bajo de su capacidad porque les falta materia prima para completarla. Pero la letra chica, diríamos, de esta línea de trabajo es que si la ILB, la empresa boliviana, no entrega la cantidad suficiente de salmuera al grupo chino para que obtenga utilidades, entonces
se autoriza al grupo chino a trabajar con salmuera fresca, extraer la salmuera del Salar de Uyuni y tratarla en la planta. Para que esto sea posible hay que modificar varios aspectos, detalles técnicos de la planta, porque estaba trabajando con salmuera residual y tendría que trabajar con salmuera fresca. Esto supone inversiones, cambios de diseño, tomas de otro tipo de alimentación. Todo eso corre a costa de ILB. Esa es una penalización a ILB por no cumplir con la cantidad suficiente de salmuera residual para la planta. Ahora, estimado Héctor, o sea, que encima que la inversión, como usted dice, es un crédito que hay que devolver, o sea, el gobierno boliviano debe devolverlo, la inversión es totalmente adversa para los bolivianos, porque si no da resultado la tecnología, eso es lo que estamos entendiendo en palabras sencillas, si no da resultado la tecnología que se va a aplicar, el gobierno chino no tiene ninguna penalidad. Quienes tienen todas las cargas es el gobierno de Bolivia. O sea, eso queremos que quede claramente para la gente que nos escucha, para que vean la magnitud de la advertencia que se está haciendo al gobierno de Bolivia. Bueno, ese es un punto también muy importante de estos contratos, y es que la tecnología que van a traer tanto rusos como chinos es una tecnología nueva de extracción directa de litio que no está validada en dimensiones industriales y que, por tanto, se aplican en una primera fase en el proyecto boliviano. Si los resultados no son positivos, entonces se suspende todo el proyecto, se retiran los socios o los contratados por la ILB, pero todo lo que han invertido, lo que han gastado, pues corre por su cuenta. Ese es el único riesgo. Los chinos y los rusos son los socios. No pierden nada. Se retiran si fracasa. Si fracasa la exploración, el método que van a emplear. Y ellos no tienen costes. Todos los costos quedan a espaldas del gobierno y del pueblo de Bolivia. Eso ¿no es verdad? Sí, con una pequeña salvedad, diríamos que ese probablemente es el único riesgo que están corriendo realmente la empresa rusa y el grupo chino, que si les falla la tecnología y no puede obtenerse el carbonato de litio en la proporción que se ha dicho, con la calidad que se ha anunciado, entonces se rompe el contrato y ellos se retiran. Y es como si no hubiera pasado nada. Ellos han hecho algún gasto, evidentemente, pero eso no se reconoce. Esa es la situación cuando fracase la tecnología. Otra cosa es cuando ya empieza a funcionar la planta que van a instalar los del grupo chino para procesar la salmuera residual del proyecto que está en marcha ya en este momento con ILB. Cuando procesan esa salmuera, ellos esperan obtener el primer año, o a partir del primer año, 10.000 toneladas de carbonato de litio por año. Si la cantidad de salmuera que entrega la ILB a la empresa china no es suficiente para obtener estas 10.000 toneladas, entonces hay una penalización para la ILB. Tiene que entregar salmuera fresca. ILB es la empresa boliviana. Porque exacto. Estamos hablando al público. O sea, los bolivianos encima sancionados. Okay, perdemos todo. Si fracasa... La empresa boliviana es sancionada, porque si no alcanza a entregar la cantidad suficiente de salmuera residual, debe entregar salmuera fresca y, como tienen que haber modificaciones en la planta para tratar otro tipo de insumo, todas esas modificaciones las tiene que pagar la empresa boliviana. ¿Qué es la salmuera fresca? Para que la gente entienda qué es lo que estamos conversando y qué se necesita para esto. La salmuera fresca es la salmuera que se extrae directamente del Salar de Uyuni. Se hace una perforación en la costra porque el salar en realidad es como una costra. Debajo de esa costra hay líquido y en ese líquido está disuelto el litio.
Entonces, para extraerlo se hace una perforación en la costra, se mete una manguera conectada a una bomba y se extrae el líquido. Ese líquido es la salmuera fresca. En cambio, la salmuera residual es la que queda como saldo del proceso que ya está en marcha. Tenemos la técnica de evaporar el agua excesiva que hay en la salmuera en una serie de piscinas. Son 8 piscinas que están en serie. Se bombea el agua a la primera piscina y se deja que el sol haga su trabajo evaporando el agua para aumentar la concentración del litio, del sodio, del potasio, del magnesio. Y en esa primera piscina, cuando se evapora ya suficiente agua, empieza a quedarse en el fondo la sal común. Cuando se ha obtenido ya prácticamente toda la sal que estaba disuelta, el líquido se lleva a una piscina más chica, se sigue evaporando y ahí se obtiene ya también el cloruro de potasio. Cuando ya se ha precipitado todo el cloruro de potasio, el líquido se lleva a una tercera y así hasta una octava piscina. Lo que queda en el fondo de la octava piscina es la alimentación para la planta del carbonato de litio. Pero hay un líquido que contiene mucho litio todavía y ese líquido se llama salmuera residual. Ese es el líquido que va a procesar en esa línea de trabajo lo que procesaría el grupo chino. Y esa salmuera tiene que ser suficiente en cantidad para que el grupo chino obtenga utilidades. Y si no es suficiente esa salmuera, entonces tiene que entregarle salmuera fresca. O sea, a ver, vamos explicando porque la gente común no entiende los términos. Salmuera residual, salmuera fresca, es difícil, ¿no? Pero sí entiende el trasfondo del contrato, ¿no es verdad? ¿Hacia dónde apunta este contrato lesivo? O sea, de cualquier manera, si fracasa la cantidad de litio que el gobierno de Rusia y de China pretenden obtener a través de un tipo de salmuera, ya sea yo tampoco no soy profesional en la materia, le tiene que entregar más otro tipo de salmuera, otro tipo tiene que darle mucho más materia prima hasta que obtengan la cantidad de litio que estipula el contrato. O sea, van a perforar, van a destruir el salar, pero los rusos y los chinos tienen que obtener la cantidad que han estipulado con el gobierno de Bolivia. Así la metodología no se los dé por un método menos lesivo, entrarían a profundizar las exploraciones. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que el contrato es terrible, es leonino, es depredador, además, para llamarlo con términos precisos y objetivos. Además que va a depredar posiblemente el medio ambiente a estas empresas que son socias, pretenden ser socias del Estado boliviano, no les interesa la depredación, ni cuidar nada de la situación del salar. Les interesa el resultado que el gobierno de Bolivia se los está garantizando a cualquier precio y a cualquier costo. Otra cosa que me preocupó, doctor, es que 2 diputadas han hecho también unas denuncias con respecto a las empresas que están, Rusia y China, que están contratando, y ellas aseguran que yacimientos petrolíferos de litio boliviano no pueden rescindir contrato, porque en caso de rescindir contrato van a llegar, están estipulados arbitrajes internacionales con millonarias pérdidas para el Estado boliviano, algo que viene sucediendo permanentemente en Bolivia. ¿Y qué me preocupa de esto? Que quiere decir que ahora este gobierno lo empeña el litio, si entra otro gobierno y quiere romper el contrato, igual estamos atados, tenemos que pagar estas multas por este arbitraje. Igual el gobierno que venga está empeñado. Por lo tanto, los candidatos que están ahora en campaña tienen que estar muy preocupados con este contrato.
No pueden dejarlo en ciernes. No puede ser responsabilidad de este gobierno, pero el precio lo va a pagar de cualquier manera, porque está estipulado en el contrato, el pueblo de Bolivia. Estoy tremendamente preocupada con eso, porque no importa si se ha cometido un acto que está reñido con la función del presidente actual, un acto que se puede considerar que es un acto por el cual puede ser juzgado en el futuro. Sin embargo, más allá de eso, el pueblo tiene que pagar, porque hay un contrato firmado que dice que de cualquier manera van a haber multas y va a haber un arbitraje. Tenemos la capacidad, realmente es preocupante este escenario, y tendríamos la capacidad para cumplir con este contrato leonino entre chinos y rusos. Yo le quiero hablar también a Bolivia y decirle que no es una casualidad que el régimen haya optado por una empresa china. Esto hacen los gobiernos socialistas porque el lobby para las empresas chinas en Latinoamérica lo gestan los cubanos. Entonces, si es una orden de Cuba, tienen que hacerle caso a papá Cuba y entregar los negocios. En una publicación de Infobae del año 2022, hace poquito hemos visto las elecciones en Ecuador, dice lo siguiente: Ecuador fue perjudicado en casi 5.000 millones de dólares por un acuerdo que firmó Rafael Correa con China. Rafael Correa también, al igual que el actual régimen de Arce, y lo hizo también Evo Morales, nos regaló a China en temas de negocios, de productos estratégicos, de construcciones, carreteras, ¿no? Está entregando este negocio y no es una casualidad. Nosotros podríamos cumplir este contrato leonino. ¿Por qué camino nos están llevando, Héctor Córdoba? Bueno, estos contratos son distintos. El contrato con Rusia y el contrato con la China tienen sus características. El contrato con la China es un contrato de servicios. Se contrata al grupo chino CBC para que construya una planta y para que opere esa planta durante varios años, 40 años. Y se le paga todo lo que ha gastado para la construcción de la planta, se le devuelve con la producción de litio. Todo lo que le cuesta operar para obtener el carbonato de litio, se le paga, se le devuelve también con carbonato de litio. Encima de eso, se le paga por usar la tecnología que ellos están trayendo, $1.700 por tonelada. Al final del día, cuando se hace el balance económico de ingresos y egresos, si hay un margen de utilidad, ese margen se lo divide en dos: 51% para la empresa boliviana, 49% para la empresa china. ¿Cuál es el negocio? O sea, ¿cuál es el negocio para Bolivia? Todo vamos a pagar a los chinos. Sí, ¿y por qué tendríamos que repartir, si hay utilidades, por qué tendríamos que repartirlas con ellos si no son socios? Son un contrato. Se ha contratado a una empresa que construya, que opere, pero no es para que le compartamos la pequeña utilidad que se pueda obtener al final del día. Eso es de la empresa boliviana, pero el contrato estipula que debe dividirse la utilidad entre las dos partes. Ahora, como es evidente, el riesgo de la empresa china solamente está en la primera etapa, cuando su tecnología todavía no está probada. Si gasta o invierte algo hasta obtener el carbonato de litio y no funciona su tecnología, se van y todo lo que ha gastado se pierde. No devolvemos, no pasa nada. Es como si no hubieran venido nunca. Pero si funciona... Perdón, es como si no hubieran venido nunca, pero ¿cuánto pierde Bolivia por ese juego, por esa posibilidad? En realidad pierde tiempo y pierde oportunidades, porque se está confiando a una empresa una tecnología que ella está ofreciendo, pero si no funciona,
Si ha invertido, por decir algo, 50 millones de dólares la empresa para montar la planta y no funciona la tecnología, se van y esos 50 millones no se devuelven, se pierden. Es el único riesgo de la empresa china, pierde eso. Claro. Pero si funciona, hay que devolverle esos 50 millones y todo lo que vaya gastando en la construcción de la planta y después en la operación, todo hay que devolverle. A partir de ese momento ya no hay más riesgos para la empresa china. Todo el riesgo es para la empresa boliviana. Si cae la cotización del carbonato de litio, entonces hay que entregar mayor cantidad de carbonato de litio para que se pague con eso, primero la deuda por la inversión y después... ¿Y cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Entonces, ¿qué negocio es el que estamos haciendo? Tiene que haber un negocio debajo de la mesa, supongo yo, un negocio para familiar. ciertas personas, porque el negocio para el pueblo de Bolivia no se lo ve por ningún lado. O sea, no entiendo. Sí, prácticamente no hay negocio porque Para además, los bolivianos, ojo. para los bolivianos no hay negocio, exactamente. Porque además hay una situación extraña. Se ha hecho todo el cálculo, la proyección de ingresos y egresos, considerando una cotización internacional del carbonato de litio por encima de los $25.000 por tonelada. Actualmente la cotización es de $10.000 por tonelada, menos de la mitad de lo que se ha estimado para hacer los cálculos. Y esta cotización, de acuerdo a los análisis internacionales, no va a subir en el corto plazo, se va a mantener en este nivel. Por lo tanto, el riesgo grande para la empresa es que si no sube la cotización internacional, la empresa boliviana no va a ganar nada. Y lo van a reventar el salar, o sea... Claro, se va a seguir extrayendo el litio del salar para poder cubrir la deuda de la inversión y el costo de operación. Se está duplicando prácticamente, porque lo están estipulando en un monto de devolución que ya no vale el litio, ¿no es verdad? Entonces, sí, es la y se ha de mitad. devolver esto, el costo, la inversión se devuelve con litio, con carbonato de litio, no se devuelve con dinero. Por lo tanto, hay que aumentar la producción o, lo que es lo mismo, la mayor parte del negocio va a ir a parar a manos de la empresa. Hay que destruir el salar para pagar la deuda, o sea, sobreexplotar. ¿Y cuál es el negocio con los rusos? Bueno, para los rusos el contrato es bien extraño. Se crea una sociedad accidental que dura 18 meses. Es el tiempo que ha de tardar en construir una planta para obtener, en primer término, 1.000 toneladas al año de carbonato de litio. Esta capacidad es simplemente para verificar la calidad de la tecnología. Si realmente funciona, se obtiene carbonato de litio grado batería, o sea, de alta pureza, entonces se sigue adelante. Y se invierte en la segunda fase para aumentar la capacidad de 1.000 a 9.000 toneladas de carbonato de litio por año. Y al término de esta segunda fase, la empresa boliviana debe demostrar con un proceso de exploración que hay suficiente litio en el salar de Uyuni con la calidad que necesita la empresa rusa para invertir en la tercera fase y aumentar la capacidad de producción en 5.000 toneladas más para llegar a 14.000 toneladas. Igual que en el otro caso, se devuelve toda la inversión, se paga el costo de producción y encima tiene que hacerse ese proceso de exploración que está exigiendo la empresa rusa. Tampoco hay riesgo para la empresa, porque lo que ha de gastar y el verdadero riesgo que está corriendo es que cuando invierte en la construcción de una planta de 1.000 toneladas, si la tecnología no funciona, se retira y dejan todo como si no hubiera pasado nada, no le cobran nada al Estado boliviano. Pero si funciona, a partir de esa demostración de que funciona, ya Bolivia se vuelve deudora y tiene que pagar toda inversión que salga y todo gasto de operación en el que se incurra. Ese es el negocio para... A ver, cuando no hay negocio, es evidente que no hay negocio para los bolivianos, pero alguien tiene que estar haciendo negocio. Hay un negocio debajo de la mesa para algunos actores. Eso es lo que habría que descubrir, porque definitivamente, ¿cómo va a empeñarse
un recurso natural importante, en un momento crítico para los bolivianos, en semejante pobreza que nos han dejado, y pretenden hacer creer que esto es un negocio. Bueno, lo más grave del caso es que estamos en época de campaña, que hay otros actores también que quieren el litio, no solamente el gobierno, que posiblemente van a entrar en el negocio de litio, están planteando a boca de jarra el negocio de litio para los bolivianos, permitiendo, porque si esos actores que están promocionando el negocio del litio y que están en campaña, forman parte de una campaña electoral en el momento, supuestamente no como parte del gobierno, entienden del negocio de litio, por eso lo plantean y está dentro de sus programas, ¿cómo no están hablando en este momento? ¿Cómo están permitiendo la firma de este contrato? ¿Por qué el silencio cómplice? ¿Por qué se deja que se diga que Arce Catacora es quien está haciendo esto cuando por detrás también hay otros actores que están callados cuando están planteando dentro de sus programas el negocio del litio? Bueno, esto va a dar mucha tela que cortar. Creo que es un momento realmente muy, muy crítico para los bolivianos, ¿no? Y que las explicaciones técnicas que usted nos ha dado, el análisis de los contratos dentro de la tecnología y las condiciones que se han estipulado, bueno, nos damos cuenta que Rusia y China son socios leoninos. Los contratos son leoninos. No hay beneficio para el pueblo de Bolivia. ¿Por qué los candidatos están callados? ¿Por qué existe esta complicidad? Todas estas cosas las tenemos que aclarar porque no podemos dejar que se rifen siempre los recursos del pueblo de Bolivia y que se lo engañen, diciendo que vamos hacia una bonanza cuando vamos a mayor pobreza y mayor deterioro de nuestras condiciones de vida. Creo que todavía va a haber mucho para hablar y que agradecemos todas estas explicaciones que usted nos ha dado, que creo que son muy gráficas, y agradecemos la participación de instituciones como Jubileo y otras que tienen el valor, que tienen el patriotismo de decirle a los bolivianos en el momento preciso cuáles son realmente las situaciones de debilidad, las situaciones de amenaza que se ciernen sobre la situación de aprobar contratos que son lesivos. Les comento que yo estoy realmente indignada. Estoy indignada con lo que le está pasando al país. Se rifaron el gas, no tenemos gas en Bolivia. Están atacando a todo el aparato productivo de Bolivia con sus normas, con sus leyes. Y por último, están tratando de terminar con lo último o la última esperanza que tienen los bolivianos, que es con el recurso del litio. Pero además la falta de una posición clara de defensa de los actores políticos, que ese es un buen punto que lo anoto por parte de Centarrec, estos candidatos a la presidencia que están ciegos, están enfocados en otra cosa y se están haciendo a la vista gorda de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa y de lo que está haciendo el gobierno, llama mucho la atención, llama mucho la atención. Nos traicionaron muchas veces los políticos, nos traicionó un gobierno que entró el 2006 con un falso discurso que mucha gente, hay que reconocer, ha creído. Pero permitir a estas alturas, después de haber creado tanta historia, con una historia negra, con este régimen socialista que está hace 18 años en el país, y permitir que esto pase con uno de los recursos más importantes de Bolivia, no tiene perdón. O sea, esto se llama traición a la patria. Estoy indignada y solo la gente
y también la fuerza que puedan tener algunos parlamentarios, Senta, en la Asamblea Legislativa, tienen que frenar esto por los bolivianos, por nuestra esperanza, por nuestro futuro, porque tenemos derecho a tener un futuro en nuestra patria. Héctor, antes de despedirnos y que usted diga sus últimas palabras, porque le vamos a dar su despedida, quisiera que usted vea un video que seguramente lo conoce, pero que los espectadores, la gente que nos está mirando y escuchando en este momento, vea cómo la ciudadanía busca expresar su preocupación, su pena, su descontento y busca mostrar que realmente quiere días mejores para nuestro país. Veamos un video. En contra de la firma de los contratos, porque el litio es una riqueza que pertenece a Potosí y debe darse una regalía justa para el departamento de Potosí. Molestos porque están regalando una parte de nuestro territorio y no lo vamos a permitir. En la declaración que hace este representante de los barrios en Potosí, en un segundo día de movilización, va a tener que estar la respuesta de absolutamente todos los actores, de instituciones, de políticos, de absolutamente todos, y cada ciudadano en Bolivia va a tener también que asumir una responsabilidad frente a esto. Y esa responsabilidad es activándonos y no ser indiferentes en este tema. Su recomendación, Héctor, ¿qué nos recomienda? Muchas gracias. Primero, Senta, Roxana, por la oportunidad de compartir algunos análisis e informaciones con la gente que nos ve, que nos escucha. El proyecto del litio ha perdido el objetivo que tenía inicialmente de industrializar esta materia prima para obtener baterías de litio. Esto ya ha quedado en el olvido y ahora estamos trabajando simplemente para obtener carbonato de litio. Eso exige que haya cambios. No puede ser que el proyecto, que ya no va a terminar en baterías de litio, siga en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Tiene que volver al sector minero, que es donde radicaba inicialmente, porque ya no hay proyección de ingresar en el sector energético, por una parte. Luego, si es que realmente ya el objetivo se ha quedado en la obtención del carbonato de litio, la ley de creación de la empresa de litio boliviana prohíbe a la empresa asociarse con el sector privado en la etapa de tratamiento de la salmuera hasta la obtención del carbonato de litio. Tiene que modificarse esta norma porque ya no ha de haber una etapa posterior donde pueda asociarse con privados. Tiene que haber una modificación de la norma para permitir el ingreso del sector privado en las primeras etapas para obtener el carbonato de litio con la calidad que requiere el mercado internacional. Entonces, debe haber una modificación de la norma, pero además en esta norma tiene que modificarse, tiene que definirse cómo ha de ser el tratamiento de las regalías que pague el carbonato de litio. Porque en la ley 535 lo único que se dice es que se debe pagar el 3%. Y entonces cuando uno ve ese 3%, que digamos que el precio internacional sea $10.000, el 3% de esos $10.000 son $300. ¿Cuánto se está pagando por la franquicia tecnológica a la empresa china? $1.700. Entonces la empresa china está recibiendo mucho más que el pueblo de Potosí por la regalía. Tiene que haber una modificación de todas estas normas que permitan de verdad al pueblo boliviano aprovechar esta riqueza que es probablemente la gran esperanza que tenemos en el presente y hacia el futuro. Otra vez, muchas gracias, Senta, muchas gracias, Roxana, por la oportunidad, y tenemos que lograr modificaciones y cambios para que seamos los bolivianos los que aprovechemos de esta riqueza. Así como está el contrato, el litio no es para beneficio de los bolivianos, es para beneficio de los chinos y de los rusos y de algunos negociantes bolivianos que lo están negociando debajo de la mesa. Nos queda claro. Muchísimas gracias por este aporte y el pueblo les va a agradecer
el hacer los análisis técnicos, el análisis de los contratos, porque necesitamos la contribución de todos. Gracias. El asesoramiento, muy importante. Litio sí, pero no así. Y tenemos que descubrir de quién o de quiénes es este negociado por traición a la patria. Muchas gracias, Héctor Córdoba. Ha sido un gusto verte desde hace mucho tiempo, aunque sea a la distancia. Te mando un abrazo fraterno. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana, igualmente. Y muchas gracias otra vez, Senta, y que dé resultados el esfuerzo y el trabajo que están haciendo en la Asamblea Legislativa, la sociedad civil y los comités cívicos, las movilizaciones que hay en Potosí y en La Paz para corregir esta situación que se nos ha presentado en el momento. Gracias otra vez. Gracias. Un abrazo y gracias. Un abrazo.